inmediatamente la reunión, terminó la cumbre de la CELAC el jueves y ellos hicieron una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Mercosur el viernes. Y no plantearon romper el Mercosur. Empezó la discusión sobre cómo negociar los aranceles y el arancel externo común en relación a las medidas de Trump. Entonces, estamos en un momento muy complicado. Y necesitamos no solamente tener una política internacional de Uruguay, sino que Uruguay juegue para la región. Y esto es más que tener una política internacional. Porque la trampa de los intereses nacionales, que no digo que no existan, pero que es una... Si absorbe todo, nos dejamos de pensar en clave regional. Y nosotros necesitamos hacerle un aporte a la región que supere la perspectiva de los estados nacionales. Y por eso reivindico tanto, Natalia, la discusión del internacionalismo. Porque, ¿qué es la soberanía hoy de nuestros países? ¿Qué soberanía nos queda? ¿No será lógico que compartir soberanía nos permite recuperarla? Para este mundo en donde solo hay dos elefantes, porque Rusia no es un elefante, y que lo que hay que hacer es construir poderes intermedios que disputen esa hegemonía de dos. No hay una guerra fría tampoco, mentira, esta no es una nueva guerra fría. Entonces, no podemos volver a quedar atrapados en esa lógica. Tenemos que construir otra dinámica que permita más voces, más pluralidad. Y en ese sentido creo que la región es clave, construir región es clave, y Uruguay puede tener ese foco de política internacional, pensando no tanto en sus intereses, que hay que tenerlos arriba de la mesa, sino en una forma distinta de convocar a la región a ser un actor global. Y yo creo que eso Uruguay lo puede hacer porque tiene capacidad de diálogo, porque es respetado, porque no, por su tamaño no le da nada de miedo a ningún otro país. O sea, hay capacidad. Para eso tenemos que discutir más la política internacional. No nos tiene que dar vergüenza. No tenemos que decir que bajando los viajes se ahorra plata. Y eso pasó con un gobierno de izquierda en Uruguay, de creer que achicando los viajes estamos favoreciendo la macroeconomía. Eso es demagogia. Y lo estoy diciendo para que seamos autocríticos, porque eso se escuchó en un gobierno de izquierda. Entonces, si nosotros no revalorizamos la política internacional, si no la democratizamos, si no la hacemos transversal a las políticas públicas, ¿ustedes se creen que ANCAP, UTE, se salva si no hay una inserción de la región, una clave de integración energética, en telecomunicaciones? La vamos a quedar, ¿qué es? ¿Nos creemos la aldea gala? La excepcionalidad uruguaya. Y eso después te la cobran en la democracia. Porque al final, ahí es donde termina calando más hondo esta cuestión. Entonces, no es política exterior, compañeras y compañeros, es mucho más. Y yo creo que es una oportunidad que tenemos de salvar la política exterior, la visión de política internacional y hacer de este país un país internacional. Porque al final ese es nuestro destino, porque si no, para adentro no existimos. Perdón que me fui muy largo. Bien. La idea es controlar los daños y ver que Argentina no es solamente el gobierno. Hay una cosa muy interesante que funciona con un Estado federal como es Argentina, que hay multiplicidad de interlocutores. Está pasando mucho ahora, de que logramos tener reuniones con gobernadores de provincias y demás, y por ser un Estado federal tienen competencia sobre asuntos diversos, ¿no? Por ejemplo, temas energéticos, temas de transporte, temas marítimos, es decir, productivos. Entonces hay que trabajar en esa lógica, hay que trabajar mucho con organizaciones. Yo creo que el tema universitario es clave, hay que ayudar mucho a Argentina. Tendríamos que ser muy solidarios con Argentina. Obviamente hay que tener cuidado de no generar situaciones de rispidez con el gobierno, eso tiene un límite, es muy discutible, dónde está el límite, dónde está la línea roja. Les estoy contando algo que en principio parecía que no iba a ocurrir, que era que se cuidaran más con la radicalidad en el discurso sobre el Mercosur. No mencioné, y yo creo que es un factor, ahí lo dejo a Roberto, que además me consta que estuvo mucho tiempo en ese proceso de negociación, el acuerdo Mercosur-Unión Europea es un asunto que de alguna manera ha tenido una resignificación en el contexto actual, y claramente le bloqueó al discurso de Milei. Milei venía con un discurso
muy rupturista a la cumbre de diciembre y dicen que le tuvieron que cambiar los papeles a último momento. Igual hizo su alegato ideológico, ¿no? Y después amenazó más específicamente cuando se avanzó en la idea de un acuerdo bilateral con Estados Unidos que sigue sin existir. Y además es bastante contradictorio, sería bastante contradictorio con la política del gobierno de Estados Unidos, que parece además no tener amigos en ese sentido. Pero está claro que esa idea que parecía muy radical de ruptura está en un momento, y lo dicen además gente de intermedia del gobierno argentino, sobre todo la Cancillería, que están bastante desconcertados también, de que ese clima es distinto ahora y nos piden en muchos casos que ayudemos. Entonces hay ahí un momento extraño, muy difícil de descifrar de manera absoluta. Y quiero decir otra cosa porque Roberto lo planteó, el carácter, la importancia que tienen sectores económicos en la política internacional y más en nuestra región. Yo me acostumbré desde el origen del Mercosur, entre otras cosas con el azúcar y con los sectores automotrices, fueron determinantes para el Mercosur que tenemos. Y nunca se los menciona, y sin embargo definieron gran parte de la estructura comercial y productiva que iba a tener la región. Ahora pasa algo similar, hay sectores a los que no les conviene que se rompa la región, y sectores muy fuertes en Argentina, sobre todo muy dependientes de Brasil, de los sectores productivos brasileros. O sea, hay una complementación productiva en la región, nosotros nos pasa lo mismo, lo poco que producimos en materia de valor agregado es para la región, no le vendemos nada a Estados Unidos, a China, a la Unión Europea, a Japón. O sea, cuando vendemos algo de valor agregado es a la región, y básicamente interactuando con Brasil. A Argentina le pasa mucho más esto, porque tiene más industria, sobre todo con pymes y demás, y son sectores que presionan. Y miren ahora el resultado de la última elección de la Unión Industrial Argentina, que es como la Cámara de Industrias en Uruguay, que acaba de ser electo un líder de un sector que de alguna manera confronta con el gobierno. Entonces hay tensiones, incluso dentro del sistema capitalista y de las relaciones de poder económico, y algunos de esos sectores tienen muy puesta su estructura en una lógica regional. Entonces, son todas explicaciones que relativizan el perfil de un presidente que no va a dejar de hacer lo que hace, ¿no? Que es provocar todo el tiempo y que ahora está además con viento en la camiseta. Palestina y Venezuela son temas polémicos, ¿eh? Yo creo que estamos todavía en proceso de discusión. Me quiero cuidar mucho porque además me parece que es muy importante en este caso el debate entre la fuerza política y el gobierno. Quiero ser muy respetuoso de eso. Creo que hay una búsqueda de un equilibrio. No estoy de acuerdo de que el gobierno actual esté siguiendo el mismo discurso que el gobierno anterior en materia de ese conflicto. Puede no gustarme del todo, o yo, por ejemplo, para mí el tema de la oficina esta tecnológica es una discusión muy difícil de entender, pero lo que sí digo es que se está intentando recuperar la versión histórica del Uruguay sobre el reconocimiento de los dos estados y, por supuesto, el planteo de que se pare la guerra, ¿no? En Venezuela yo creo que hay algo similar. De vuelta, ha puesto a Roberto aquí. Yo creo que Uruguay lo que tiene que hacer es ayudar a recuperar un proceso de diálogo. Si no, en Venezuela no hay salida. Se han radicalizado y se han fortalecido los sectores más duros, y creo que eso, algo parecido, ocurre en la guerra de Medio Oriente, ¿no? Que uno termina queriendo evitar quedar en una lógica de respaldar una dinámica polarizante. Entonces, en Venezuela es igual, y yo creo que necesitamos recuperar lo que Uruguay hizo en un momento, que es invitar a que este país ayude a hacer un espacio de diálogo. No me acuerdo cómo se llamaba, tenía un nombre, esa iniciativa que se hizo aquí, que la derecha nos hizo todo lo posible porque no funcionara, y después apareció el Grupo de Lima como un contrapunto, y se boicoteó de todos lados. Creo que habíamos llegado incluso a tener una iniciativa con Europa en ese sentido, y con México. Y me engancho con México porque es absolutamente clave. La reaparición de la CELAC con fuerza tiene mucho que ver con México, y tiene mucho que ver con el contexto internacional. Si Estados Unidos se dio el lujo de romper el tratado de libre comercio más fuerte que hizo en la historia, que es el ex-NAFTA, entre Canadá, México y Estados Unidos, porque
claramente ya no lo para nadie a esa dinámica de romper sus propios acuerdos, ¿no? Entonces, México volvió a América Latina, volvió a mirar a América Latina. Que vuelva materialmente lo veremos, porque también ahí hay una construcción productiva, comercial, hiperdependiente del mercado norteamericano, pero están teniendo justamente los amigos de los tratados de libre comercio, son los que están teniendo más problemas. Chile, que tenía un acuerdo bilateral con Estados Unidos, Colombia, México, el principal. Entonces, eso está haciendo que México, que tiene un gobierno que está preocupado por este tema y que tiene una visión, yo diría, más profunda que el gobierno anterior del mismo partido, pero el liderazgo de Claudia Sheinbaum es un liderazgo más internacional y más latinoamericano que el de López Obrador, y lo demostró claramente en la CELAC, y sobre todo los cuadros intermedios, hay gente muy valiosa que está haciendo un gran esfuerzo, incluso una discusión interna dentro del progresismo mexicano del error de haber quedado atrapados en una dependencia con el norte. Hay que ayudar. Ahí hay una histórica disputa con Brasil por el liderazgo, de vuelta a la necesidad de países que generen equilibrio, que ayuden a hacer síntesis. Muy importante el papel de México, muy importante. Y yo creo que la CELAC, que no me acuerdo quién fue que preguntó, que tenemos la presidencia, la compañera que habló del medicamento. En realidad, lo que plantee Petro ahora es porque a Colombia le corresponde la presidencia de la CELAC. La tenía Honduras, Xiomara Castro. Lo que pasó ahora en la cumbre fue, las cumbres son al final de los periodos, entonces en la cumbre se le pasa la presidencia del país anfitrión al país que asume, en este caso Colombia, y lo importante fue que ahí se aprobó el que sigue después, porque se compone una cosa que se llama troika, entre el que se fue, el que queda y el que viene. Entonces, Honduras, Colombia y Uruguay nos corresponde conducir la CELAC durante los próximos 2 años. Entonces no es que esperemos a dentro de un año para empezar a decir cosas desde Uruguay, tenemos que hacerlo desde ya. Ideas como esa fue lo que yo intenté transmitir hace un rato, que de chiquita no tienen nada, pero son concretas. Vos le explicás a la gente de que estamos en condiciones de producir medicamentos en esta parte del mundo y no depender del norte, y es una explicación, con algo que le toca la vida cotidiana, porque son los remedios, para decirlo de una manera clara. Les pongo otro ejemplo, que fue una propuesta que hizo Boric cuando empezó el consenso de Brasilia, que me pareció maravillosa. Estaban en plenos incendios, vieron que Chile se incendia cada rato, y cada vez va a ser más frecuente, no solo Chile, sino todos los países, o para el otro lado las inundaciones. Hizo una propuesta que tiene una materialidad y una capacidad de llegada a la gente absolutamente concreta, que es crear un sistema de atención a los desastres naturales de escala regional. No nos pasa a todos en el mismo momento, ni ningún país tiene condiciones de atender esto solo. Porque no se puede pensar un sistema de bomberos, un sistema de no sé qué, cual sea el desastre natural, para eventualidades que vayan a pasar. O sea, no hay cosa más obvia que ese problema para tener una estrategia de integración regional. En donde en un lugar físico, en 2, en 3, haya unidades compartidas, que no es la colaboración, la solidaridad, no, son acuerdos entre los estados para tener una especie de respuesta conjunta. Eso, cuando lo ve la gente, que ve personas de todos los países, con bandera, ahí entiende la integración, la ve expresada en la práctica. Bueno, esta idea fue una idea de Boric, estamos a punto de terminar un acuerdo que coordina estos sistemas y que nos generaría la idea de que somos región para atender ese tipo de cosas. Entonces, sigo tu línea porque hay que elegir cosas así, que nos permitan, además de avanzar, demostrarle a la gente que es posible. En fin, me tengo que ir. Perdón. Sí.